que nos corresponde a Vladimir y a mí exponer es el SSG, el Sistema de Soporte General de Sistemas. Sí, el Sistema de Soporte General. ¿Qué es un sistema de soporte general, profe? Un sistema de soporte general es una tecnología que le da la posibilidad a las empresas de tomar decisiones con base en información que recolecta de la misma, ¿cierto? Mediante ese sistema. Entonces, aquí tenemos pues como una descripción sencillita de lo que es. Es un sistema, estos sistemas son el resultado de interacciones colaborativas entre personas, tecnologías y procedimientos orientados a solucionar problemas empresariales. Es decir, un sistema nos da la posibilidad de conocer el estado del negocio y de navegar el negocio en tiempo real y, y con la posibilidad de saber qué está pasando y cómo vamos con respecto al norte fijado pues por la empresa como tal. Representa una capacidad y aplicada a un ordenamiento cambiante de problemas. Los usuarios son personas de la alta gerencia, las cuales combinan información de diversas fuentes internas y externas y con esta información pues toman las decisiones que más le convienen a la empresa como tal. Estos sistemas ayudan a dar respuesta a preguntas tales como en qué negocio debemos estar, cómo van el negocio al día de hoy, cómo debería ir a la fecha, qué decisiones vamos a tomar teniendo en cuenta el cómo vamos, ¿cierto? Las características ya se las va a mencionar David. Bueno, pero las características más notables en este sistema es que están dirigidas a la toma de decisiones. Y estas decisiones se toman mediante gráficas y comunicaciones avanzadas. Esas gráficas es de toda la información que reciben como tal, ¿cierto? Las decisiones son no estructuradas. Hay tres clases de decisiones. Las decisiones no estructuradas, que son de la parte gerencial en una compañía. Las semiestructuradas, que es como un nivel más medio. Y las no estructuradas, que son las del personal que sostiene la base de la pirámide, ¿cierto? Como tal. Obtienen información resumida del sistema de información para la administración y del sistema para el soporte de decisiones. Con esta información ya se toman nuevas decisiones. Dan la información oportuna a los administradores cuando esto lo requieren para que tomen pues, las decisiones. Hay una disponibilidad siempre de la información histórica para también tenerla en cuenta y a la hora de tomar las decisiones. Garantiza la calidad de la integración de los datos. O sea, los datos siempre tienen que ser iguales para que no hayan errores en la compañía. Y la integración de los departamentos y sistemas de la compañía para que todo funcione bien y se acaten las decisiones que se tomen. Los requerimientos del sistema como tal es definir el problema que se está presentando, analizar el problema hasta qué punto llega, evaluar las alternativas frente a ese problema y elegir las alternativas para solucionar el problema. Y luego sería aplicar la decisión tomada para solucionar dicho problema. Eso es un proceso cíclico. Al usted aplicar la decisión, usted debe revisar si es efectiva, verídica, y si no, revisar nuevamente el problema y hacer nuevamente el proceso. Ya las implementaciones las va a comentar Andrés. Aquí tenemos como un pequeño ejemplo y al finalizar pues les vamos a dar como el ejemplo madre que quisimos traer para la exposición de un sistema de soporte general real que se está aplicando en este momento. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Sí, señor. Listo, entonces
por ejemplo, un ejemplo de un sistema de soporte general podría ser una implementación con un pronóstico de ventas a 5 años, donde generamos un plan de operaciones para ese mismo espacio de tiempo y generamos también un pronóstico del presupuesto también para los 5 años, planeación de utilidades y planeación como de la mano de obra. Bueno, yo a contarles las condiciones que hay que tener para este sistema de soporte. Primero, que debemos saber cuál es el crecimiento que va a tener la empresa como tal, para evitar que las necesidades que tenemos no se cumplan. Otra de las condiciones es la infraestructura que tenemos de tecnología. Esto se hace con el fin de que el sistema que vamos a desarrollar lo hagamos, pero dentro de esa infraestructura. Otra de las cosas que a tener en cuenta es el capital humano. Esto es muy importante porque a la hora de usted hacer cambios, tiene que tener en cuenta que el personal colaborativo suyo esté dispuesto a asumir esos cambios que se van a hacer. Y la situación financiera es determinar la factibilidad económica de implementar este sistema, si es rentable o si no, conocer el presupuesto que, por decir, la empresa tiene destinada para implementar este soporte general. Bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo de de la información que se maneja pues en un sistema de soporte general, pero me quiero remitir a mostrarles uno en tiempo real para que ustedes lo analicen. Eh, una plataforma que se está utilizando para los sistemas de soporte general actualmente y que es una de las más reconocidas es el consolidado Power BI. Eso es una herramienta que ofrece Microsoft y es totalmente gratuita para que las empresas naveguen, pues para que las empresas alimenten. Obviamente hay unos costos pues en unas cosas, eh, digamos en unos ítems más específicos, pero pues esta herramienta también se puede implementar prácticamente de forma gratuita. El, este es un soporte de venta real de la empresa Bodytech. Y quiero como mostrarles un ejemplo de qué información muestra un sistema de soporte general. Entonces, ¿están visualizando la pantalla? Sí, Andrés. Sí. Listo. Por ejemplo, digamos, ¿qué implicaciones tiene esta emergencia que estamos viviendo de la pandemia a nivel mundial del coronavirus en una empresa como el Bodytech, para no ir pues muy lejos? Como ustedes ven aquí, en este sistema de soporte general, hay unas ventas del 1 de julio al 31 de julio, ¿cierto? Aquí donde estoy señalando con el mouse están las fechas. Si yo le coloco aquí otra fecha cualquiera, él me va a mostrar las ventas de la fecha que yo le asigne, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice? En el eje cafetero, digamos, del 1 de julio al 31 de julio se vendieron, solamente hablemos del eje cafetero, se vendieron 685 millones de pesos, tenía una meta de 650 millones de pesos, es decir, que el cumplimiento le quedó al 105% al eje cafetero. ¿Por qué? Porque se vendió más de la meta establecida, se vendieron 685 millones de pesos. Pero pasó algo que no se esperaba la empresa y que fue, hay un virus a nivel mundial, una pandemia, y qué repercusiones tuvo eso en los ingresos o en las ventas de esta empresa. Pues vamos a mirar. Del 1 de marzo del 2020 hasta el 8 de marzo del 2020 que pudo abrir la empresa por el tema del virus, la empresa facturó, espérenme que se me perdió, no, aquí está, la empresa facturó solamente 219 millones de pesos, es decir, de los 674, de los 670 millones de pesos que tenía Meta, solamente facturó 219 millones de pesos. No muestro del 8 al 31, pues porque evidentemente del 8 al 31 estuvo cerrada toda la empresa como tal, entonces el valor
no va a cambiar. Ellas pueden conocer todo esto por este sistema que tienen, por el sistema de soporte general. No se hubiesen dado, no podrían navegar la cifra de una forma más clara si no tuviesen este sistema. Entonces, hoy sería el cierre del mes y ellos no tendrían un valor exacto de cuánto perdieron por el tema de la pandemia, pues que afectó el eje cafetero como tal. Entonces, esto es lo que hace un sistema de soporte general. El norte, ¿qué es? Venderse 670 millones de pesos. La empresa tiene que vender 670 millones de pesos. ¿Cómo va? Quedó al 32% del cumplimiento, es decir, del 100% que tenía que vender, solamente se vendió el 30%, 219 millones de pesos. ¿Qué pasó? Pues el coronavirus no le permitió vender más porque les tocó que cerrar por la orden que dio el presidente. Y así, esto como a grosso modo es un sistema de soporte general. Si nos vamos más al detalle, pues ahí ya como ya está discriminado por canales y por unidades y todo eso, pero pues eso ya le interesa es más a la empresa como tal. Y si yo les hablo pues de estos canales, no lo vamos a entender porque no estamos metidos como en el negocio como tal. Pero entonces ese es como el sistema de soporte general, profe y compañeros. Ahí finaliza la exposición. Aló. Sí, lo escuchamos. Profe. ¿Estás ayunando? Ah, el profe, yo creo que se le cayó el Aquí internet. estoy, no, aquí estoy. Ah, bueno. Chacho, ¿están ahí? Se me cayó el internet. No, ahí estamos, ahí estamos. Ahí Ahí estamos, estamos. listos. ¿Me escuchan? Sí, profe.
Sí, profe. Bueno, ¿terminaron? Sí, señor. ¿Está desayunando, profe, o qué? No, atendiendo una llamada. Bueno, Ah, ¿quién sigue? David y Andrés. Profe, apenas logré conectarme. Después se me ha apagado el computador porque estaba descargado, no había visto. Bueno, Estoy hágale que lo buscando, esperamos entonces. estoy buscando el documento ya. Recuerden que como por Zoom nos da 40 minutos, muy posiblemente ahorita entonces de pronto se cierra la reunión, pero ya tengo entonces programada otra y ya les envío el próximo enlace para que estemos pendientes. Esto ya está abriendo. Profe, me dice que no puedo compartir pantalla porque otro participante está compartiendo. Los otros compañeros ya listo. Ahora sí puede compartir. Bueno, a nosotros nos tocó el sistema de apoyo a las decisiones, presentado por Jonathan Holguín y Javier Botero. Las militares, las formalidades normales. ¿Qué son los sistemas de apoyo a las decisiones? Los sistemas de apoyo a las decisiones son sistemas que, como el nombre lo dice, apoyan las decisiones mediante análisis estadísticos. Ellos miran todas las situaciones que han habido, pues uno ingresa la información en ellos, y ellos ya la ingresan y dan una decisión. Eh, Esto lo hacen, pues, pueden ser de manera pasiva, simplemente ingresan datos y ellos lo organizan, o pueden dar decisiones como tal. Los sistemas de apoyo a las decisiones son sistemas enfocados en análisis de datos. Las empresas sirven sirven para apoyar directivos a tomar decisiones. Ese tipo de sistemas ayudan a los gerentes a tomar decisiones rápidamente, ya que obedece a problemas que no han sido previstos y de los cuales se deben buscar soluciones eficientes. Listo. Están diseñados de tal forma que se puedan trabajar directamente sobre los datos, siendo sencilla la operación por parte del usuario. Los sistemas de apoyo a las decisiones son herramientas interactivas donde el usuario puede acomodar datos, generar supuestos a través de diversos escenarios. Es lo que yo estaba diciendo, de que uno puede simplemente acomodar los datos de los escenarios que han pasado y de esto generar las decisiones, con el fin de realizar preguntas que deben resolver el sistema, donde el usuario puede incluir otros datos en caso que sea necesario, con el fin de que el sistema arroje respuestas que permitan ser utilizados por el diseño de planes de contingencia. Estos sistemas son muy versátiles, usted puede ir insertando y sacando información en el momento que se está tomando las decisiones. Bueno, entre las características de un sistema de apoyo en las decisiones, pues lo que dije, se puede extraer y manipular la información de manera dinámica y flexible. Sirve como soporte para la toma de decisiones, definir la información necesaria y cómo se debe mostrar para que sea útil para los usuarios. Permite combinar información tanto externa como interna y se muestra disponible para ofrecer ayuda durante todo el proceso de la toma de decisiones. Permite gestionar y tomar decisiones de manera simultánea y concurrente. Sí, es un sistema en el cual uno puede, mediante la toma de decisiones, estar subiendo información, bajando información, y todo eso. Son simplemente análisis de datos que él hace. Se realiza mediante un análisis estratégico de donde se resuelve el por qué, el para qué, la solución, y se da solución a las pautas: qué, quién, cómo, cuándo, dónde. Ellos permiten el desarrollo de habilidades gerenciales, como la toma de decisiones, el liderazgo, el manejo de conflictos y el trabajo en equipo. Todas estas cosas se pueden analizar en él. Todas estas decisiones se toman considerando los 5 recursos administrativos: gente, dinero, material, espacio y tiempo. Esto es lo que tiene en cuenta el sistema a la hora de tomar las decisiones. Los pasos.
El primero es determinar la necesidad de una decisión. Entonces, cuando hay la necesidad de la decisión, pues cuando hay una necesidad de tomar una decisión porque hay un problema, que está pasando algo que no debería ser lo que está en el estado actual, es donde uno requiere el uso de este sistema. Entonces, el segundo paso es identificar los criterios de la decisión. Entonces, pues, como sobre qué se va a tomar la decisión, por qué se va a tomar y hacerlo. Asignar el peso a los criterios. Entonces, cada criterio tiene, pues, por decir, unas cosas van a ser más importantes que las otras. Entonces, tiene que tomar la decisión sobre las cosas más importantes primero. Desarrollar todas las alternativas es como todas las posibles soluciones que puede tener y evaluar las alternativas, que es como mirar cuáles son las más posibles, las que tienen pues las que tienen en cuenta más el peso de los criterios. Seleccionar la mejor alternativa, pues que está ya como tal la toma de decisiones, que es que una vez él evaluó todas las alternativas, miró cuál es la que tenía que tenía más en cuenta el peso de los criterios y todo eso, él ya hace la toma de decisiones como tal. Este tipo de sistemas se puede implementar de la siguiente manera, teniendo en cuenta cómo va a ser el proceso de su entrada hasta el proceso de salida del usuario. Pues la entrada son la información que uno ingresa como usuario, que son pues por ejemplo, las bases de datos masivas con toda la información sobre los acontecimientos y todas las cosas. Y pues los procesos es mientras lo va tomando y la salida ya es como tal la decisión tomada, los informes concretos y análisis de decisiones, así como respuesta a las consultas. El resultado final va dirigido a usuarios de roles como profesionales y gerentes del personal. Profe, pues en el momento lo que tenemos es esto como tal. Pues lo que pues es que es algo, como le digo, el sistema se encarga de tomar decisiones en las empresas. Él analiza datos y depende de los criterios que le dieron para que tome las decisiones. Él ya con eso evalúa todas las posibles alternativas y toma la mejor. Es un sistema de análisis de datos. Eso es lo que tenemos en el trabajo. Sí. Y el ejemplo. Pero el ejemplo no lo tengo como tal. Algunos de los participantes que nos colaboren, un ejemplo de un sistema de esto para la toma de decisiones. Bueno, recuerden que, como ustedes lo estaban diciendo ahorita, básicamente este sistema lo que sirve es tomar decisiones para poder ejecutar alguna acción. Muchos de esos elementos nos permiten es organizar la información. Entonces, ese sistema de toma de decisiones básicamente lo que hace es los datos que le ingresan, pues con base a eso, él tiene que tomar una decisión. Entonces puede ser un dispositivo de control que con el acceso de los datos que él tiene, básicamente lo único que hace es tomar una decisión. Entonces, por decir algo, si la temperatura está muy alta, el sistema de control tendrá que tomar una decisión. Se suspende o suspende un proceso. Por eso se llama de toma de decisiones. En muchas compañías puede ser utilizado en un componente gerencial. Es decir, venga, nuestra compañía a hoy tiene, digamos, con el problema que estamos viviendo de la pandemia, el sistema le puede servir de apoyo general, como estaban hablando los del anterior grupo, pues venga, analicemos toda la parte estadística de qué es el comportamiento y cómo ha ido evolucionando. Y con base a eso tendremos que tomar una decisión. Digamos que el sistema le sirve de apoyo. Y ese sistema de apoyo lo que le dice básicamente es, venga, con base a esto, usted deberá tomar la decisión. Digamos que ahí va una parte operativa y otra parte de sistema. El sistema le sirve para que le dé las estadísticas, así como el que nos estaban mostrando ahora de Bodytech, venga, es esto, estas son las estadísticas, estas eran las metas. Es decir, hay unos datos que le van a servir para poder tomar una decisión y saber qué es lo que se va a hacer de aquí en adelante. Entonces, eso es lo que a hoy
ha estado sucediendo. Entonces, por ejemplo, si han visto las estadísticas que muestra el Ministerio de Salud, ellos utilizan un software que se llama Tableau. Tableau también es un elemento que genera unos dashboards o unos elementos de control o tableros de control para mostrar información. Esa información es estadística y ya uno la muestra básicamente cómo es el comportamiento. Entonces, a ella es lo que a hoy le han apuntado muchas compañías dentro de todo lo que se está laborando. Además, porque las compañías hoy necesitan un software que les permita tomar decisiones, saber para dónde va el negocio y qué es lo que tienen que hacer. A hoy, por ejemplo, con todas las empresas que están funcionando, bueno, ¿qué vamos a hacer con nuestra producción? ¿Para dónde vamos a pegar con todo este cuento? Entonces, las ventas no son lo que se esperaba y la producción continúa igual. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, por ejemplo, en el caso nuestro, entonces, venga, necesitamos moler caña y producir energía. Sí, pero entonces si yo no tengo lo suficiente elementos de almacenamiento para azúcar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué sucede si mis bodegas empiezan a llenar? Entonces yo tengo que empezar a bajar la producción. Y si bajo mi producción, tengo que empezar a generar menos energía. Quiere decir que no voy a vender energía. O sea, son una cantidad de cosas que empiezan a ir encadenándose una de otra, en el cual hay que tomar una decisión. Y el sistema lo que hace es me entrega una información básicamente con respecto a lo que yo necesite y a lo que requiera para poder continuar adelante. ¿Alguna pregunta? Hola, profe. Sí, yo tengo una inquietud. Sí. Por ejemplo, en la universidad nos hablan mucho del estudio de mercados, que para mirar, pues, como en otras ciudades o en la misma, digamos, en la misma región, sobre el programa de administración, pues dado el caso que el programa de administración en la universidad donde yo trabajo tuvo tendencia a desaparecer. Ya en Sí. este momento solo nos quedó un grupo y ya desaparece ese grupo y listo, se acabó el programa. Uh-huh. Pero entonces en el estudio de mercados es que como que le pasan una información a una empresa o ¿cómo es eso? Pues ¿cómo funciona? El estudio de mercado lo que hace básicamente es, venga, miremos a hoy cómo está, digamos, cuál es la cantidad de personas que les llaman la atención por decir algo o que quieren estudiar administración o que más carreras. Porque es que ese estudio de mercado lo que me tiene que dar al final es un resultado de, venga, ¿qué está sucediendo con la administración? ¿Por qué empezó a disminuirse tanto en los estudiantes? ¿Y qué es lo que está sucediendo? O sea, deme, esa encuesta lo que básicamente me va a entregar es toda la información de poder tomar una decisión basado en qué es lo que está sucediendo. ¿Cuál es entonces el concepto que yo tengo con base a, venga, a hoy, por qué las cosas están de esta forma? ¿Qué puede empezar a funcionar de mi organización o qué cambios tengo que hacer yo para poder que esa carrera sea mucho más llamativa? Entonces, sucedía, por ejemplo, también en la universidad. Ingeniería de sistemas era una de las carreras que estaba disminuyendo. El estudio de mercados tiene que arrojar básicamente es cuál es la causa por la cual los muchachos no están siendo tan efectivos en esta carrera. Y eso le tiene que servir a la universidad para tomar una decisión. O continúa o definitivamente cierra esa carrera. Sí, porque mire que hay estadísticas del Ministerio de Educación y bueno, y de revistas y todo eso donde dicen que son, digamos, la administración de empresas está como entre las carreras todavía del futuro. Uh-huh. Y se preguntan, venga, ¿y por qué? Y mucha gente, usted de pronto quiere estudiar administración, pero venga, entonces, ¿dónde está la gente? ¿Por qué no hay inscripciones? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, eso es lo que le genera a uno la duda. Venga, entonces ese estudio de mercados, ¿cómo lo hacen? ¿O realmente sí sirve, no sirve? Porque no, mire, la universidad acabó con el programa. Sí, además porque recuerden que hay un componente estadístico que en muchas ocasiones distorsiona, hay algo que lo está distorsionando, es decir, hay algo que no me muestra realmente como la realidad de las cosas. Puede ser que
en su momento administración fue muy bueno y efectivamente era bueno, pero en su momento. Pero las cosas del mercado, la situación actual del país, hace que empiecen como a cambiar. Y eso cambia como el esquema de lo que realmente se tiene. Entonces, a veces las estadísticas lo que me muestran es, esto es lo que puede suceder, pero puede ser que no sea lo que realmente se espere. Por ejemplo, el dólar. La gente que transa en divisas en la bolsa de valores, pues ellos básicamente transan basados en un histórico. Ese histórico me tiene que definir a mí, venga, cómo va a ser el comportamiento del dólar de aquí hacia adelante. Entonces, digamos que hace 2 meses teníamos un comportamiento de un dólar que no iba a superar los 3.500 pesos, pero empezó esta variable del problema del coronavirus y empezó a impactar a todo el mundo tan fuerte que mire que sobrepasó la barrera de los 4.000. Ese esquema nadie lo tenía presupuestado. Históricamente tampoco se tenía eso. Entonces, digamos que la estadística es algo para una toma de decisiones, no es la última verdad. Por eso a veces el estudio de mercado puede ser que me arrojen información y realmente cuando yo vaya a la realidad es otra. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, entonces es a veces muy incierto ese componente cuando realmente hay que tomar una decisión con respecto a lo que las empresas y a lo que cualquier compañía debiera de tener. La parte estadística, en últimas, básicamente es un soporte como para poder tomar una decisión. Además, porque a hoy hay muchos factores que impactan una toma de decisiones. Por ejemplo, una compañía que exporta tiene una cantidad de variables que empiezan a ir impactando mucho su negocio. El precio del dólar, cómo está el mercado internacional, cómo es el comportamiento del petróleo, que es el que jalona todos los mercados a nivel mundial, todo el componente del sistema de seguridad en los países, los brotes de guerrilla, las pandemias, o sea, una cantidad de cosas que en últimas uno diría, venga, eso no me debería afectar el mercado. Sí, claro, no me debería afectar, pero de cierta forma me lo afecta y empieza a incidir en lo que yo tengo en mi empresa. Entonces, por ejemplo, supóngase que yo tengo una empresa que fabrica zapatos, pero resulta que tengo un cliente que es el que me compra el 70% de mi producción y el 30% de mi producción, digamos que son clientes pequeños, pero muevo con eso. Yo tengo un riesgo muy alto porque es que el 70% de mi producción está básicamente en un cliente. ¿Qué sucede el día que ese cliente no me compre? ¿Para dónde volteo yo con todo ese 70% de mi producción? Supóngase que son 1.000 pares de zapatos. O sea que estoy hablando de 700 pares de zapatos que tengo que distribuir hacia otro mercado. ¿Cómo hago para mover todo eso? Entonces, esas variables son las que muchas empresas deberían de empezar como a, venga, ¿qué vamos a hacer con este cuento? Entonces, hace 2 o 3 semanas estábamos hablando lo que hoy está sucediendo. ¿Qué va a suceder si en algún momento tenemos que irnos a trabajar en casa? ¿Será que las empresas están soportadas para esto? ¿Será que las empresas están ya listas y preparadas para esta situación? Y efectivamente sucedió y muchos estarían preparados, otros no. Muy complejo. Por ejemplo, usted puede trasladar para el trabajo en casa o el teletrabajo una persona que tenga un equipo portátil, no hay ningún problema. Pero ¿qué va a suceder, por ejemplo, con la persona que trabaja en tesorería o el que hace la facturación y que tiene un equipo de escritorio? ¿Cómo lo va a llevar usted entonces allá para poder que trabaje desde la casa?
Usted le lleva el equipo, sí, pero tiene que llevarles las facturas, él tiene que contabilizar, tiene que establecer que tiene un canal bueno de comunicación. Adicional a eso, como es un equipo, una torre, pues tiene que tener un cablecito de conexión. Si el router está por allá pegado en el techo, usted sabe que el cable tiene que ser largo. Son una cantidad de variables que dimensionar eso no es fácil. Más todos los componentes que a hoy le colocan. Entonces, protéjase, no puede salir. Mire la situación tan compleja a hoy. Nadie puede salir. Vaya pues usted que es encerrado en su casa. Usted está acostumbrado diario a estar trabajando en su sitio de trabajo, como hablábamos con Jorge ahora. Usted en su sitio de trabajo sí está con todas las condiciones que le exige un sistema de seguridad de salud en el trabajo. Ergonomía, iluminación, altura para el escritorio, hace las pausas activas, tiene el tinto, tiene el agua. Cuando usted se traslada a su casa ya las cosas cambian. Usted tiene la nevera a un lado, puede ser que usted coma más, no se concentra más, las actividades son diferentes, a veces las actividades son más lentas, el canal que usted tiene en su casa es de menos velocidad al que tiene en su empresa. Hay una cantidad de cosas que realmente no se acomodan. Usted está trabajando en el comedor, usted no tiene la ergonomía, usted no tiene la iluminación, usted está acostado en su cama laborando. O sea, son todas las cosas que cambian que realmente no es fácil para poder continuar con su vida laboral normal. Profe, y en esos casos, ¿cómo funcionaría la ARL? Las empresas envían un comunicado a las ARLs donde le deben de especificar que la persona está laborando desde la casa, para que ellos también verifiquen y tengan en cuenta que el nivel de riesgo debería de ser diferente. Además, usted asume de que la persona está en su casita trabajando, porque así es, pero se asumiría que el riesgo es diferente. Entonces, ahí la comunicación tendría que ser desde la empresa para la ARL, cuántas personas realmente se están laborando. Adicional a eso, supóngase en empresas donde tienen transporte con buses. Usted no podría transportar toda la gente allí. Usted tendría que guardar una distancia. Entonces, un bus donde yo transporto 35 personas, ya no puedo transportar 35, tengo que transportar menos porque la distancia la tengo que conservar para conservar la salud y la protección. Entonces, es complicado. Bueno, ¿quién más continúa? Si no hay más Estoy preguntas. yo con Jorge, mi compañero Jorge. listo. Arranquemos a ver si de pronto no se nos va estos 40 minuticos. Listo. A nosotros nos corresponde lo que son los sistemas de procesamiento de datos. Este tipo de sistema ya es como muy común en todas las organizaciones, tanto nacionales como internacionales, porque esto permite, como es decir, la base de empezar a sacar como la información y para construir ya informes y lo que hablaban los otros compañeros y ya empezar como a tomar decisiones, qué vamos a hacer, analizar la información para usted mirar, bueno, si realmente podemos seguir con este producto, lo cambiamos o sacamos un producto nuevo o le hacemos algunas modificaciones. Entonces, esta es como la base de todo lo que están presentando los otros compañeros. Es decir, como de donde sacamos realmente la información, de donde suministramos la información para que puedan tomar decisiones ya los gerentes, directivos, ya como las personas de alto nivel. Entonces acá, digamos, mostramos una pirámide que es donde mostramos nosotros el nivel operativo, que es la parte base, que es el sistema de procesamiento de datos. Son como todas las personas que interactúan como con esa parte, las personas que alimentan toda esa base de datos y para después procesarla. Seguimos aquí con el sistema, ¿qué es un sistema de procesamiento de datos? Dice, los sistemas de procesamiento de datos son sistemas de software que permiten obtener, registrar, comunicar, almacenar ese tipo de datos, que luego de ser procesados se clasifican para que pues, se pueda manejar de una forma útil y que la información pues sea verídica, sea real. Entonces acá mostramos como un esquema de lo que es, cómo funciona como los datos.
Entonces tenemos que, inicialmente están los datos, todo el caminito del procesamiento que se hace, y a lo último arroja como una información que es útil para los directivos, para los gerentes, para los niveles altos para tomar decisiones. Y debe de ser pues con calidad la información que se arroja. Dentro de los beneficios que debe tener, digamos, todo este proceso es la velocidad. Si nosotros no tenemos como que una herramienta que sea como buena, que nos proporcione la velocidad, pues esto nos va a llevar a que nos demoremos más para presentar un informe. Hace pues mucho tiempo, cuando no existía como los sistemas de información, no existían programas, software, nos tocaba hacer todo manual. Entonces un informe se podía demorar mucho tiempo. Por ejemplo, en los bancos tenían que hacer cierre con mucho tiempo de anticipación, no podían esperar a fin de mes para hacer un cierre. Ellos tenían como una fecha de corte para poder hacer los cierres. Ahora he notado como que en algunos bancos dicen se reciben información o se prueba información hasta, por decir, 29, 28 o 27 del mes para ellos poder hacer el cierre, pero ya no requiere tanto tiempo como pasaba hace unos años. En el caso de la universidad, nosotros también tenemos un tiempo para recibir facturas. Entonces, para ellos poder empezar a procesar, venga, vamos a realizar los pagos. Si después de tal fecha ustedes traen una factura, así venga, digamos, con el mes de marzo, ya queda, se ingresas con el mes de abril. Entonces, los beneficios de esos sistemas de información ha permitido eso, como que ser más ágiles en el ingreso de la información y obtener la información. Aquí vemos algunos ejemplos, pues como para qué sirve el procesamiento de datos, como registrar matrículas, apertura de cuentas de usuario, asignación de docentes, programar una clase, registrar notas, facturas y entre otros. Etapas de procesamiento de datos. Tenemos la recopilación de los datos. Aquí es donde empezamos nosotros a tener toda la información de los datos, pues de dónde obtenemos esa información. Entonces existen unos almacenes de datos que es donde se guarda toda la información. Luego la preparamos todos esos datos, lo procesamos para después darle un uso. En espéreme, profe, que se me bajó. En esta entrada de datos es donde empezamos a limpiar los datos, como decir qué necesitamos, qué no necesitamos, para dejar lo básico, es decir, con lo que vamos a trabajar. Aquí el procesamiento es donde empezamos a nosotros a filtrar la información, ya como analizarla, mirando pues como lo de las bases de datos, de qué uso le vamos a dar a esa información, o para determinar pues como las necesidades de los clientes. La interpretación de los datos es ya la etapa de salida, que cómo mostramos nosotros como toda esa información de lo que hemos seleccionado. Si lo hacemos a través de unos gráficos, imágenes, videos o un texto, ya como decir la parte del informe. Tenemos el almacenamiento de datos. Una vez pues se procesan todos sus datos, se almacenan para, como decir, yo lo guardo en mi equipo por si en algún momento me piden la información, pues yo no tenga que volver a sacarla, volver a generar el informe, simplemente la extraigo de mi equipo o de otra persona que haya tenido pues, la información, y ya vuelve y la presenta, o me sirve como base para sacar otros informes, para no tener uno como que estar preguntando cómo lo hago, cómo, digamos, hace unas gráficas. Entonces uno ya tiene la base
y si uno, digamos en mi empresa, siempre nos piden los mismos informes cada semestre. Entonces, pues si yo ya sé qué informes me van a pedir, pues yo ya tengo, como decir, unos archivos guardados. Lo que hago es revisar, venga, cómo fue que lo hice, para no tener que estar contando a la jefe o a los compañeros, venga, cómo se saca una gráfica, cómo se saca una tabla dinámica, cómo hago esto, cómo filtro, cómo hago consultas, sino que uno ya tiene guardada la información. El análisis de datos ya es empezar como analizar esa información, para qué la podemos utilizar. Incluso en esta parte lo identificaba mucho con la empresa cuando nos piden, por ejemplo, la registraduría, la base de datos de los estudiantes y el personal administrativo que viven en Pereira para el periodo de votación. Entonces a nosotros la registraduría nos pide que la información sea cargada a una plataforma de ellos a través del formato CSV. Entonces a nosotros toca descargar la información, cambiarla como un archivo plano y poderla montar a ese sistema para que ellos empiecen a llenar sus bases de datos, y de ahí empiezan a seleccionar las personas que van a ser designadas como jurados de votación. Esa parte como tratamiento de datos, yo lo tomo como en qué forma nosotros manejamos esos datos, como qué manejo se le da, cómo protegemos esa información de los datos que nosotros obtenemos. Digamos, el tratamiento de datos, no todas las personas pueden manejar la información de la empresa. Por ejemplo, tenemos recursos humanos, yo no puedo tener el teléfono de algún profesor si no tengo la autorización del profesor. Lo mismo un estudiante, si un profesor me viene a pedir el teléfono de un estudiante, yo no le puedo suministrar el teléfono del estudiante. Entonces, esta parte de tratamiento de datos yo lo tomo, es como la seguridad que nosotros le damos a los datos. Funciones de procesamiento de datos. Tenemos lo que es la validación, la clasificación, recapitulación, agregación y análisis. En este voy a hacer como un pequeño ejemplo de lo que puede ser la validación, clasificación. La validación, hablemos como algo de comida. Entonces, como cuando nosotros vamos a preparar algún alimento. Entonces, nosotros empezamos a revisar que, primero pensamos qué es lo que vamos a preparar. Entonces, digamos que vamos a hacer un sancocho. Entonces, del sancocho, digamos del sancocho, tenemos que empezar a mirar qué ingredientes tenemos. Entonces, vamos, revisamos en la alacena o miramos en la nevera. No, yo no he desayunado, profe. Yo ya voy en el sancocho de ahorita al mediodía. Entonces nosotros empezamos a revisar qué tenemos. Entonces empezamos a sacar los productos. Entonces luego hacemos la clasificación. Estos productos van a ser para el arroz, estos productos van a ser para la sopa, esto va a ser para la ensalada. Y luego empezamos a sacar como de cada parte lo que voy a usar de cada producto. Es decir, si necesito la cebolla, si necesito toda esa cebolla, solo un pedazo de cebolla, si necesito solo un plátano, si necesito solo un pedazo de yuca o toda la yuca. Entonces empezamos como a clasificar, a sacar como las partes. Luego lo que hacemos es empezar a agregar todos esos productos y empezar a hacer como toda la preparación del sancocho, del arroz, de la ensalada. Y ya por último, cuando ya está el sancocho, le damos a degustar a la familia para que analicen si el sancocho quedó bueno, quedó simple, quedó espeso, quedó aguado, cómo quedó. Entonces, pues se toma así como un ejemplo para que lo entiendan más como en un procesamiento de datos, pero con la vida real. Entonces acá ya le doy paso a mi compañero para que él termine explicando sobre las características y lo demás.
Listo, Erika, muchas gracias. Erika, ¿será que me permite entonces para yo compartir la pantalla y ahorita poder mostrar como un ejemplo? Ah, sí, claro, espera. Listo. Ahí ven la pantalla. Sí. Listo. Quedaste en características, ¿cierto? Ujú. Listo. Bueno, como decía la compañera y como han comentado los otros compañeros. Ah, bueno, primero me excuso por el ruido atrás de los gallos de pelea de mi hermano, que son un poquito molestos. Listo. Las características del sistema de procesamiento de datos son los sistemas esenciales del negocio que prestan el servicio a toda la parte operativa de la organización. Sirven de entradas, además de los sistemas de organización empresarial. Se encargan del registro de las transacciones diarias y de todas las funciones que tienen que ver pues, con el negocio. Para esto se necesitan ciertos requisitos antes de poder empezar a crear, digamos, un sistema de procesamiento de datos. Como los que ya había mencionado, Erika, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es, digamos, como identificar qué información necesitamos o vamos a requerir para poder empezar con el proceso. En este caso, digamos como ejemplo, voy a poner un ejemplo que puede ser de la vida real, que ya de pronto muchos lo conocen. Puede ser una mesa de servicios, ¿sí? Dentro de la mesa de servicios, ¿qué requisitos necesitamos? Primero, digamos como hacer un esquema con toda la información de cada una de las variables que vamos a necesitar para poder luego poner a hacer, digamos, como el proceso y luego terminar haciendo un feedback de la misma aplicación. Entonces, lo primero sería el ingreso, que es el ingreso de los datos. En la memorización de los datos tenemos, ya digamos, cuando empezamos a incluir toda la información, después de que ya la tenemos incluida, en este caso, un ejemplo, hacemos un diagrama. Dentro de dicho diagrama se definen cuáles son los pasos o cuáles son las variables desde donde yo inicio hasta donde empiezo a hacer, digamos, como la transición de todas esas actividades. Después de esas actividades es como ya empezar a definir y a tomar ciertas decisiones. Que si, por ejemplo, X persona me solicita un soporte, si estoy disponible, ¿lo puedo prestar o no lo puedo prestar? Entonces yo ahí ya decido qué hago para poder ya continuar con la siguiente etapa, ¿sí? Entonces estaría el proceso de los datos. Finalmente tendríamos una salida de los datos, que es cuando ya tenemos algo entregable, algo para mostrar, bien sea algo tangible o intangible. En este caso, digamos, por ejemplo, un informe impreso o un informe digital. Serían pues como las opciones. Dentro de las implementaciones tenemos los sistemas de procesamiento de datos de cualquier institución requieren el desarrollo de los siguientes sistemas para cada una de las áreas funcionales. Entonces tenemos acá ventas, que está la mercadotecnia, manufactura, que es para la producción, las finanzas para la contabilidad, para los recursos humanos. Dentro de este yo creo que también puede aplicar uno que nos menciona mucho el profe, que son los CRM, ¿sí? Que es para todo el tema pues, de organización, de ingreso de datos, y ya con eso pues tener como una base estructurada de todos lo que son los clientes, y pues ya ahí tener cierta información que tiene que ver desde una venta inicial hasta una venta final. Dentro de las condiciones de uso, existen diferentes usos según cuál sea el tipo de organismo que utilice el sistema de información. Sin embargo, a grandes rasgos se puede decir que los usos o utilidades principales son automatizar los diferentes procesos, que era lo que nos mencionaba él. Antes todo esto era de forma manual, entonces mucho más, tenía mucho más riesgo de que se cometieran más errores, porque pues al ser manual, simplemente si estoy haciendo una factura manual y pongo por allá un 0
donde no era, pues me va a ser mucho más difícil poderlo identificar. Ser de utilidad para la toma de decisiones, que es lo que hablábamos ahora y lo que hablaban antes con el anterior tema. Lograr ventajas competitivas. Si yo tengo un sistema que es mucho más ágil, pues voy a tener mucho más, digamos, o reconocimiento, voy a poder cumplir más. Entonces, digamos que con base a lo que hablábamos, acá les voy a mostrar un ejemplo, que esto es digamos como una mesa de servicios. ¿Me están escuchando y están viendo la pantalla? Sí, Ah, ok. Sí, Jorge. Listo. Digamos que como hay muchas aplicaciones que han sido diseñadas, digamos, para agilizar este tema. Antes, ¿cómo funcionaba un soporte? Simplemente X empresa nos llamaba, vea, solicito que vengan y me revisen tal equipo, tiene tal problema. ¿Qué hacía la persona que contestaba? La persona que contestaba tomaba nota, tomaba dirección, y ¿qué hacía? Ese papelito se lo asignaba, digamos, a un técnico que se desplazara hasta X empresa, hiciera toda esa labor. Después de eso tenía que llenar unos formatos, llenarlos a mano, en un talonario o en una hoja que haya impreso anteriormente, para ya después toda esta información empezar a recolectarla y tenerla, digamos, impresa en la empresa, en los AZ, que eran los que se manejaban, o claro que aún todavía se manejan, pero digamos que si finalmente una de esas empresas requería, digamos, como la evidencia de un soporte que se hizo en el 2018, por ejemplo, ¿qué tocaba hacer? Tocaba empezar a ir y buscar en los AZ, buscar por fechas, y ya todo era de forma manual. Con estos sistemas que vemos hoy en día, pues ya, ¿qué se hace? Primero lo que se hace es recolectar toda la información de los clientes. Después de que tenemos ya toda esa información, lo que son correo, nombre completo del ingeniero o del técnico o de X empresa, después de que tenemos ya esa información completa con teléfonos, correo, direcciones y todo esto, ya lo que hacemos es, en esta base de datos, digamos que acá se manejan diferentes perfiles. Existe un perfil que es un superadministrador, que es el que le permite hacer cualquier cambio, tanto a nivel de cada una de las tablas que vemos, como poder asignar, poder definir a quién se le va a asignar un caso. ¿Sí? Entonces, digamos que, por ejemplo, si se va a crear un soporte nuevo, si yo tengo permisos para crearlo desde acá, lo puedo hacer. De no ser así, ya esto le tocaría al cliente. Entonces, X cliente necesita la solicitud de un caso, entonces simplemente se le va a crear una incidencia. Para este caso son incidencias o son simplemente requerimientos. ¿Sí? Ya todo esto se define de acuerdo a cómo cada empresa quiera manejar las variables en este caso. Entonces, digamos que para este caso tenemos una incidencia o tenemos un requerimiento. ¿Sí? Entonces, digamos que va a ser un requerimiento. Entonces, simplemente se pone acá el requerimiento, el nombre del solicitante. Entonces, ya aquí yo busco el nombre de X empresa o el nombre de un ingeniero. Y acá ya simplemente lo que hacemos es empezar a rellenar los datos. Aquí estaríamos, digamos, como en la etapa de procesamiento de los datos. Ya estamos, digamos, llenando la información para finalmente llegar a un soporte. Entonces, estando acá, ya tenemos acá los soportes solicitados por cada una de las empresas. Después de que ya tenemos esto, ya tenemos una solicitud, un ejemplo. Vamos a entrar a este caso. Ya dentro de ya se maneja como la trazabilidad de todo lo que yo voy haciendo. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer un seguimiento, simplemente digito la información, la agrego, ella queda almacenada en una base de datos. Es de aclarar que estas bases de datos también deben estar respaldadas con algún tipo de información,
bien sea guardada en la nube, guardada externamente, pero que no siempre esté dentro del mismo servidor. Ya después de que tenemos esta información, simplemente se guarda y si, digamos, al cabo de un mes, un año, X empresa solicita como una estadística o un reporte de algún soporte que se hizo, simplemente se entra, se busca, se digita el número del cliente o el nombre del ticket, se muestra en pantalla la información y después de eso ya se puede enviar por correo, bien sea en formato PDF, en un Excel, o simplemente se imprime y se lo entrega a X empresa. Entonces esto digamos que estaría como un ejemplo dentro del procesamiento de los datos, desde la etapa inicial de recolección de datos hasta la entrega de un producto final. Entonces ese sería como el ejemplo que teníamos nosotros para compartirles. Otro ejemplo que también les quería compartir, cuando yo entré a trabajar a la universidad, no teníamos como tal un sistema de información, eran solamente como una herramienta que nos permitía como matricular estudiantes en la parte académica y otra herramienta para llevar la parte financiera. Cuando iniciábamos todo el proceso de matrículas, yo tenía que descargar en un Excel los matriculados, irme con esas, imprimir las hojas y me tenía que desplazar a la oficina de tesorería y empezar a dictar estudiante por estudiante mi compañera de tesorería para saber quién había pagado de esos estudiantes y quién no. Luego ella revisaba quién tenía pendiente sin pagar la matrícula para después ir al salón y sacar al estudiante. Entonces ahora con el nuevo sistema, ya pues teniendo un sistema de información, me permite hacer esa consulta. Ya lo que hace 5 años solo me arrojaba matriculados académicamente y matriculados financieramente. Y ya me tocaba hacer un cruce, empezar a mirar los duplicados y dejar los que realmente estaban sin matricular académicamente. Ahora ya el sistema pues lo han mejorado y ya me sale automáticamente, solo haciendo una consulta, ingreso los datos de Pereira y me muestra quiénes no se han matriculado académicamente y están en calidad de asistente en los salones. Entonces, uno, digamos, en este proceso le ha tocado ver todo el cambio que ha tenido la universidad con respecto a un sistema de información, cómo era hace algunos años muy manual y cómo ahora pues está todo tan automatizado que solamente es realizar una consulta y ya, solo tardará media hora en hacer la consulta. Mientras que antes nos tocaba hasta día y medio haciendo un comparativo, porque era informarle a la compañera, número de cédula fulanito de tal, empezar a mirar en el sistema, pagó, no pagó, o está todavía debiendo una parte de la matrícula, puede estar, no puede estar, tenemos que ir a sacar del salón, entonces era un tema, digamos, muy dispendioso. Entonces eso como otro ejemplo de lo importante que son los sistemas de información en las empresas. Muchas gracias, Erika. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, entonces vamos a hacer algo. ¿Quiénes están pendientes por socializar el trabajo? Pasando grupos. David y Luisa María y Andrés, ¿cierto? Correcto. Bueno, entonces vamos a hacer algo. Vamos a dar un compás hasta las 9 de la mañana y volvemos a arrancar a las 9. Ok, profe. Listo, profe. Vamos a ir a la cafetería entonces. Eso, hágale. Listo, profe. Hágale, para que Listo, amortacen profe. los gallos allá. Uy, no, esos berracos me tienen, No, pero yo voy a vea. empezar a montar el sancocho. Que vengan hasta acá. Era por algo. Yo les llevo una gallinita de esas. Hágale pues, pero desplumada. A mí no me la traes desplumada. Nos vemos ahorita entonces. Muchas gracias. Vale, Listo. pues. Listo, Bueno. profe. Chao.